tema de hoy, que nuestras creencias y paradigmas, nuestros filtros, no afecten nuestra vida profesional y también nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque en cualquier área en la que estemos, en cualquier ámbito que estemos, nos enfrentamos diariamente a ese desafío sutil a veces que no se nota, ¿no? Y es la influencia de nuestras propias creencias en la manera como tratamos a otros o atendemos o damos incluso nuestro servicio, ¿no? Porque este filtro personal puede afectar absolutamente la calidad de nuestro servicio si no estamos atentos a ello, ¿no? Sí, además porque es importante entender que la vida nos va a poner afuera lo que no trabajamos adentro, ¿cierto? O sea, definitivamente, rollo que tengamos sin resolver, nos lo va a poner de frente y además como es algo que es sin resolver, no lo vamos a reconocer, nunca nos vamos a hacer cargo de él, ¿cierto? Siempre es afuera, es el otro, porque lo hace, no puedo tolerar esto, esto es lo peor, cualquier cosa menos esto. Esas son frases del niño herido, esas no son frases del adulto, ¿cierto? Entonces es súper importante, tú tocabas un tema muy importante, Ale, y es cómo, sobre todo quienes somos terapeutas, quienes trabajamos con gente, quienes atendemos público, muchas veces esos paradigmas que tenemos, eso que rechazamos, esos juicios, hacen que nuestra consulta o nuestra atención no sea inocente, como decimos nosotros, o sea, no sea abierta, inmediatamente está el juicio, inmediatamente damos una respuesta de lo que nosotros haríamos en ese momento y cómo lo deberíamos hacer y cómo es la manera perfecta de hacerlo, pero siempre va a ser desde nuestra percepción, desde nuestra experiencia, desde nuestra limitación humana. Entonces es súper importante quienes somos terapeutas de alguna manera o atendemos personas de alguna manera, dejar afuera ese parásito y pedir guía, conectarnos, pedir que nuestras palabras sean sabias, pedir que nuestros juicios no interfieran. Y si definitivamente, Ale, hay cosas con las que no podemos bregar, porque yo, por ejemplo, alguien sufrió una infidelidad y fijo le llega el infiel, no le llega a la que le está sufriendo la infidelidad, sino el infiel, ¿cierto? Entonces, aceptemos claramente, digamos, no te puedo atender, o sea, tengo un rollo personal y no te puedo atender, si realmente es más fuerte que nosotros, ¿no? Porque somos capaces de ponernos atrás, pero a veces es tanto el dolor que no podemos ponernos en una posición objetiva. Entonces, digámosle, o sea, no contaminemos esta relación y digámosle a la persona, ¿sabes qué? No te puedo atender. Te voy a recomendar a alguien, pero realmente yo me siento impedido o impedida para hacerlo. ¿Mm? Sí, y también con los profesores, por ejemplo, con sus alumnos, o sea, en todas las áreas donde estás con otras personas, se da esto, ¿cierto? Y precisamente estos paradigmas los hemos formado gracias a los programas de los que tanto les hablamos y que tenemos, ¿no? Entonces, es importante lo que dices, saber que a veces nuestros paradigmas además nos vuelven rígidos y nos dan un lente con el cual percibimos e interpretamos la realidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nos ponemos ese lente, que como dices, es inconsciente, o sea, es un paradigma, algo, un filtro que tenemos para ver la vida e interpretarla, pues ¿qué pasa? Ese lente a veces nos impide ver la realidad completa de la persona que tenemos al frente, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante el ejercicio que hacíamos en coaching, ¿te acuerdas? Poner en paréntesis nuestras creencias, nuestra vida personal, Sí. nuestros dolores, absolutamente, para poder estar, como dices, inocentes frente a otra persona. Porque de ahí es donde viene, fíjate que las personas con los dolores que hacen, buscan un grupo que esté sufriendo de lo mismo, ¿cierto? Entonces se afilian. Sri Bhagavan nos hablaba mucho nuestro maestro en la India de cómo esto la gente busca esta afiliación y entonces el dolor se expande, ¿no? Entonces lo que dice, si a una persona sufrió una infidelidad, entonces se encuentra otra y ay, a mí me ha pasado, si ves, es que entonces todos los hombres empiezan a hacer unas generalizaciones, que eso es gravísimo porque son conclusiones que ya nos imponemos y que ya se vuelven una realidad, ¿no es cierto? Entonces,
súper importante empezar a vivir desde la inocencia y saber que todo, que tenemos esos lentes y que si estamos muy atentos y en conciencia podemos evidenciarlos, ¿no? Claro, estar presente, Ale, y hacer las preguntas correctas, o sea, preguntar, no disparar antes de tomar información, ¿cierto? O sea, escuchemos, propongámonos escuchar a ese cliente, a esa clienta, a ese paciente, quien sea, que tiene que contarnos una historia y nos tiene que dar una historia desde una perspectiva totalmente distinta de lo que nosotros pudimos vivir. Escuchémoslo, escuchémoslo inocentemente y pidámosle a nuestra divinidad, por favor, permíteme escuchar de manera inocente, permíteme ser empático, permíteme conectarme con la historia de esta persona para realmente poderle dar un servicio. O sea, porque lo que esa persona está buscando en mí en ese momento es un servicio y está pagando por él además, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Porque bueno, pueden ser situaciones con amigos, situaciones con amigas, situaciones con pareja, pero muchas veces, y donde más se complica la cosa es cuando está dentro de nuestros procesos que hacemos de terapia o de asistencia a clientes, ¿no? Preguntémosle, hagámosle las preguntas, ¿cómo ves esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo te sientes con esto? O sea, oigamos la historia completa antes de emitir un juicio. O sea, lo mínimo que podemos hacer es estar abiertos, empáticos y no juzgar porque no sabemos. Como decimos, que la frase de mi papá que repito tanto, nadie sabe la sed con que otro bebe. O sea, definitivamente nosotros no sabemos qué situaciones han llevado a las personas a vivir ciertas experiencias, a cometer ciertos errores, a realizar ciertas cosas. Y bueno, permitámonos aprender y permitámonos conocer. Yo me acuerdo tanto de la historia que tú cuentas de tu hermano, de Gerardo, una vez que te sentaste a preguntártele por el fútbol, porque antes pensaba, ay, es que todo el tiempo ahí viendo el fútbol, no sé qué. ¿Y qué fue? Cuéntale, dale, porque fue Y bien. empecé a preguntarle qué es lo que le gustaba del fútbol, cómo se sentía cuando veía fútbol. Y la verdad es que se le iluminaba la cara, me transmitió como todo esto que yo no me había permitido ver, porque yo siempre decía, no, pero es que esto es fútbol al desayuno, al almuerzo, a la comida, pero ya entiendo todo lo que siente respecto a ese gusto que tiene él y ese hábito, y definitivamente ya cuando lo miro no lo veo con los ojos que tenía, sino con los que me permito ahora abrirme a su propia experiencia. Entonces eso es súper importante porque definitivamente nuestros paradigmas que nos hacen juzgar y etiquetar al otro. Y Y desde alejar, el ¿no? alejar, No, tú es que no, tú desde el no. juicio nada, nada, porque ¿qué pasa? El otro se siente juzgado, o sea, cuando juzgamos, el otro lo siente. Cuando nos juzgan, lo sentimos. Por eso es tan importante estar en el no juicio y en la apertura, ¿cierto? O sea, explorar, saber que todos los puntos de vista son válidos, porque todos dependen de la vida de esa persona. Entonces, súper importante lo que dices, si empezamos a sentir incomodidad o rechazo hacia la historia que alguien está contando, es como respirar y decir, aquí hay creencias que tengo, ¿no? Un lente. Voy a meterme en paréntesis ahí y voy a permitirme oír sin juicios esta historia. Ale, y sabes que hay buenísimo en Access que a mí me encanta. Cuando la cosa es muy fuerte, nosotros decimos interesante punto de vista. O sea, interesante punto de vista. Incluso yo tengo el punto de vista de que hacer esto es malo. Interesante punto de vista. Y si es un punto de vista del otro también, interesante punto de vista. Es un punto de vista, simplemente interesante. Y si nos abrimos a eso, realmente vamos a ser más inclusivos, más empáticos y nuestra energía va a fluir más porque parte de la abundancia es recibir. Y si nosotros estamos rechazando, 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 pues no permitimos que lleguen las cosas a nuestra vida, que llegue la abundancia, que llegue el bienestar, que llegue la plenitud, que lleguen personas maravillosas, que puede que no tengan ciertas cosas, pero pueden tener otras maravillosas que serían súper contributivas para nuestra vida. Así que, interesante punto de vista. Los puntos de Sí, vista que hay en el exterior. así es. Y saber
que no hay enfermedades, sino esa persona, enfermos o personas, o cada uno es específico, no hay la diabetes o la depresión, no, esta persona tiene unos síntomas de algo que son únicos en esa persona porque esa persona tiene una historia, una vida, unas vidas pasadas, unos papás, una crianza Infancia, sí. que le ha dado eso que está viviendo. Entonces, no hay nada que sea igual al otro. Entonces, no podemos generalizar y decir que es a veces el error de la medicina. Para esto, entonces tómese esto. Para esta enfermedad ya tú estás dentro de ese paquete, entonces este es el tratamiento. Bueno, no hay un tratamiento general. Y cuando nosotros nos conectamos realmente con esa persona que está al frente, hacemos esa conexión, nos permitimos abrirnos a escuchar, podemos ver a ese ser único con su situación única, que no es igual a la de nadie, y podemos llegar precisamente a esos tratamientos, soluciones, a esos puntos claves para que su vida se vuelva extraordinaria, ¿no? Sí, maravilloso.